En este vídeo te voy a explicar cuánto dinero necesitas exactamente como mínimo para empezar a vender en Amazon FBA en la actualidad y en los próximos años. Te voy a detallar todos los gastos uno a uno, en mi opinión, los esenciales y los opcionales para que tengas una idea súper clara de cuánto dinero necesitas exactamente. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar uno a uno todos los gastos y creo que es algo que nunca antes habrías oído porque supongo que te habrán dicho 1000 veces que con 1000 euros puedes empezar este negocio y nada más lejos de la realidad, porque después de vender 8 cifras te puedo decir que es mentira, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo. Si no me conoces, soy Pablo Gallo, soy emprendedor, soy español y bueno, llevo ya vendiendo en Amazon unos 6 años. He vendido ya más de 17 millones de dólares y bueno, mi objetivo es vender mi marca dentro de un año y medio en 8 cifras y bueno, de momento estoy documentando todo mi camino en YouTube. Estoy empezando este proyecto para poder ayudarte lo máximo posible en tu carrera como emprendedor de Amazon FBA. Entonces, todo lo que vamos a ver en este vídeo es relacionado con private label o marca privada. Entiendo que hay mucha gente que hace otros negocios, otros modelos de negocio de Amazon FBA, como pueden ser el arbitraje, el wholesale y todo eso, pero en este vídeo simplemente vamos a verlo para marca privada, que es el que yo vengo haciendo desde hace 6 años y el que creo que es el más potente y el mejor, en mi opinión, que puedes empezar hoy en día si quieres llegar a tener un negocio escalable y sólido en el tiempo. Así que vamos allá. El primer gasto sería la suscripción a Amazon, a Seller Central. Esta suscripción vale $39,99 al mes, da igual el marketplace en el que estés. Esto es obligatorio, digamos, porque al final necesitas la cuenta de Amazon. Sí que es verdad que mientras los meses que no vendas, o sea, que mientras tu producto está en camino y todo eso, hasta que no generes tu primera venta, puedes pedir el reembolso de esta fee. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, si te metes en Amazon Seller Central, en la web podrás ver que son $39,99 por mes, ¿vale? Luego, obviamente, hay que pagar las fees de venta y todo eso, pero básicamente son $40. Así que este sería el primer gasto imprescindible, en mi opinión, para poder empezar a vender en Amazon. Luego tenemos un software que para mí es el más clave de mi negocio, que se llama Helium 10, que bueno, como podéis ver aquí, es un software que te hace todo, o sea, puedes hacer cualquier cosa en tu negocio de Amazon FBA, pero yo sobre todo lo utilizo para encontrar productos, investigación de productos, búsqueda de palabras clave y también para hacer tracking, para traquear todo el tema de las keywords, en qué posición está rankeado y todos esos temas. Entonces me parece imprescindible. Sí que es verdad que puede ser que algunas personas piensen que es opcional, pero en mi opinión es súper clave porque si no utilizas esta herramienta y hay otras personas que sí la están utilizando, estás en una clara desventaja. Si quieres empezar con Helium 10, tengo un código de descuento que es Pablo Gallo 20 o Pablo Gallo 10 y también dejaré un link en la descripción que puedes utilizar y te da un 20% de descuento durante los 6 meses primeros o un 10% para toda la vida. El siguiente gasto sería otro software que utilizo todos los días que se llama Sellerboard y bueno, esto es para traquear todos los profits, los beneficios, si estás ganando dinero, si no, tus márgenes y todo esto, entonces me parece también súper clave. Y bueno, como podemos ver aquí, más o menos los precios para el software, nada más que estés empezando, son $19 mensuales hasta que tengas 3000 pedidos, entonces obviamente cuando empieces vas a estar en este plan. Yo por ejemplo ya estoy pagando unos $39, pero al principio serían unos $19. Me parece súper imprescindible, o sea, no ahorraría, no escatimaría en este software porque la verdad que es súper bueno. Vale, el siguiente gasto sería el sample o las muestras del producto. Esto obviamente es obligatorio en mi opinión. Hay gente que dirá que no, pero yo creo que si no palpas el producto que vas a lanzar, diferentes proveedores y eso en tus manos, creo que es súper poco profesional y creo que estás cometiendo un grave error y tomando un riesgo súper innecesario. Los samples más o menos, en mi opinión, valen unos $50 de media, entonces lo que te recomiendo es que pidas por lo menos 2 o 3 para comparar los proveedores y más o menos serían unos $50 por sample y por producto y con el envío incluido y con todo. Entonces, bueno, poniendo que pides 2 samples, 2 muestras del producto, serían unos $100 extra para añadir al presupuesto que necesitas para empezar a vender en Amazon. Vale, y luego tenemos el gasto más grande, el más importante, que es el pedido del producto. Entonces, aquí es un poco subjetivo porque no hay una respuesta exacta de cuánto puede costar el pedido, pero bueno, en base a mi opinión, lo que yo considero que se podría empezar serían unas 500 unidades de cualquier producto. Menos de eso me parece muy poco, a no ser que sea un producto muy caro. Suponiendo que tienes un coste por unidad de unos $5, más o menos serían unos $2500 si pides 500 unidades de ese producto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una piñata en Amazon Estados Unidos. Aquí, si por ejemplo hacemos X-Ray, la extensión de Helium 10 para ver las ventas y todo, podemos ordenar aquí por revenue, por facturación, todos los best sellers que hay y más o menos vemos cuántas unidades venden al mes. Entonces, el que más está vendiendo unas 4000 unidades, luego
3.000, 1.000. Entonces, suponiendo que en nuestros 2 primeros meses queremos estar al menos, no sé, el top 20 de la categoría, habría que pedir unas 250 unidades y como queremos tener stock no menos de 2 meses, serían 250 al mes por 2 meses, serían unas 500 unidades mínimo para lanzar un producto así, por ejemplo. Vale, luego tenemos otro gasto que en mi opinión es obligatorio, aunque habrá gente también que piense que es opcional, pero es la inspección. La inspección de tus productos una vez acabada la producción y antes de salir en el barco con el destino final. He probado muchísimas empresas de inspección y más o menos te puedo decir que la media está en $200-250 por inspección. Obviamente inspección parcial, si haces una inspección completa puede llegar a costarte una barbaridad, no sé, $1.000-2.000, pero bueno, lo que yo te recomiendo sobre todo al empezar es que hagas la parcial de las máximas unidades posibles y en mi opinión esto te saldrá en más o menos unos $250. Vale, luego tenemos otro coste súper importante. Básicamente esto es un código obligatorio para empezar a vender en Amazon, es el código de barras de cualquier producto que es obligatorio en todo el mundo y esto depende un poco en el país que estés. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en GS1, que se llama la empresa oficial que emite estos códigos. Por cierto, hay otras empresas no oficiales que revenden estos códigos, pero no te recomiendo para nada que las utilices. Entonces yo utilizaría aquí GS1. Si estás en España, por ejemplo, sería una mensualidad de 350 euros más IVA y puedes tener todos los UPC, los códigos que necesites. Pero, por ejemplo, si estás en otro país, aunque no estés, yo te recomiendo que, por ejemplo, si vas a requerir solo uno, que utilices, por ejemplo, United States, Estados Unidos, y como puedes ver aquí, para un código único serían unos $30. Entonces yo te recomiendo, sinceramente, que empieces así, con los $30, porque es lo más económico y te ahorras tener que pagar la suscripción anual. Vale, y luego una vez ya tenemos el UPC, tenemos que enviar obviamente los productos de China, que seguramente es donde los fabriques, a Europa, a Estados Unidos o donde vayas a empezar. Entonces, obviamente el envío es algo también un poco subjetivo porque depende del peso, del volumen, de un montón de cosas. Entonces, lo que te recomiendo es que vayas aquí a una página que se llama Freightos, es súper famosa, donde puedes cotizar envíos directamente a los almacenes de Amazon. Tú aquí pones el origen de tu fábrica, de tu puerto, depende si estás haciendo FOB o XW, el destino, puedes poner Amazon directamente, cuántas cajas tiene tu envío, cuánto volumen, si es un contenedor entero, si no, y más o menos aquí puedes hacer una cotización inmediata y te puede dar una idea de más o menos cuánto va a ser. Pero para este ejemplo vamos a poner que más o menos para un producto como el que hemos visto serían unos $500, ¿vale? Para el envío. Y obviamente este envío me refiero incluyendo también los aranceles. Vale, luego tenemos el registro de marca. Yo siempre te recomiendo que crees una marca cuando vayas a empezar a vender en Amazon, porque al final si quieres hacer esto un negocio escalable a largo plazo y que te dé mucho dinero, siempre hay que tener una marca. Entonces hay varias opciones aquí. Hay gente que, por ejemplo, en España la registra en la Oficina de Patentes y Marcas de España, pero yo te recomiendo que si vas en serio con este negocio y vas a empezar a vender en Europa, por ejemplo, la registres en la EUIPO, se llama la oficina que registra las marcas en Europa, y si vas a empezar a vender en Estados Unidos, te recomiendo que lo hagas en la USPTO, que es la oficina que se encarga de hacer todo allí. Entonces, como podemos ver aquí, en la EUIPO el coste de una sola clase serían unos 850 euros y te lo registra en todos los países de Europa, lo cual me parece súper bien. Además, en mi experiencia, esta web funciona súper bien, lo puedes hacer tú directamente, no necesitas abogado ni nada, entonces está genial. Y luego, si vas a empezar a vender en Estados Unidos, sí que es un poco más barato, serían unos $320, pero aquí creo que sí que necesitas un abogado, entonces lo que te recomiendo que hagas, que es bastante barato, es que en Fiverr, por ejemplo, busques algún abogado que tenga buenas reviews y que te pueda ayudar con el trademark, con el registro. Obviamente tendrás que pagar la fee de los $320, pero también él te va a ayudar a hacer todo, te va a hacer la aplicación y te va a ayudar con todo el proceso, lo cual, mira, por ejemplo, $35, lo cual me parece súper potente y que te va a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Entonces, supongamos que vas a empezar a vender en Europa siendo más conservador, ¿vale? Entonces serían unos $1.000, ya que serían 850 euros, entonces al cambio más o menos serían unos $1.000 de gasto imprescindible. Y luego viene una parte, un gasto súper importante, que es donde yo no escatimaría ni un solo céntimo, que es el branding, las imágenes, todo el tema de diseño del listing. Entonces aquí obviamente puedes encontrar en Fiverr o en plataformas así gente que te haga las imágenes por $50, por $100, pero para nada te recomiendo que lo hagas así. No te recomiendo que hagas tú las imágenes en tu casa, no te recomiendo que contrates al fotógrafo de tu barrio, porque realmente es donde más vas a ver el retorno a la inversión, donde más vas a marcar la diferencia, donde te vas a diferenciar más respecto a los competidores. Entonces no escatimes aquí, por favor. Y bueno, obviamente aquí hay muchas opciones, puedes contratar una agencia que te lo haga,
Europa hay muchísimas que son bastante buenas, sobre todo te recomiendo en Estados Unidos o en países como Ucrania, Polonia, también son muy buenos. Y si no, también puedes contratar un autónomo, un freelancer en plataformas como Upwork, que te pueden dar muy buenos resultados, pero sobre todo te diría que hagas imágenes reales, no hagas imágenes con Photoshop porque suelen ser muy malas, son las que suelen hacer los chinos, y de verdad que contrates a alguien súper bueno. Yo haría las imágenes por un lado con un diseñador gráfico más un fotógrafo, y también seguramente contrataría a un diseñador que me hiciera el branding de la marca, que me ayudara con el packaging, con las instrucciones en caso de requerir, con todo lo que es el diseño de marca, que también te va a hacer diferenciarte un montón y dar una calidad más premium a tu producto, que va a hacer que lo puedas vender más caro también. Obviamente tienes la opción de hacer con inteligencia artificial el branding, hoy en día funciona bastante bien, pero bueno, si no te quieres comer mucho la cabeza, yo sí que te diría que contratases un diseñador. Entonces, más o menos, para todos estos gastos, siendo así un poco conservador, si no quieres gastar mucho dinero, te diría que mínimo unos $500. Vale, y luego como último gasto sería la creación de la empresa. Obviamente esto depende mucho de dónde vivas, de dónde seas, pero yo lo que siempre recomiendo es que independientemente de dónde seas, que te crees una LLC, porque me parece súper económico, súper bueno, tiene súper buena reputación, puedes abrir bancos en Estados Unidos y la verdad que funciona súper bien, yo siempre lo recomiendo. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una página que antes se llamaba Infile y ahora le cambiaron el nombre, que es súper famosa, es de las más famosas que hay para crear tu LLC. Y bueno, como podemos ver aquí, los precios son súper económicos, lo hice con el básico, te lo recomiendo y básicamente aquí tienes que pagar únicamente, son $0 más la fee del estado en el que la vas a registrar. Hay varios estados, los tres más potentes en mi opinión son Nuevo México, Wyoming y Delaware, pero te recomiendo que no hagas Nuevo México o Wyoming, ¿vale? Sí puede ser Nuevo México porque es lo más barato, es lo que menos quebraderos de cabeza da, no tienes que hacer ninguna declaración anual para el estado ni nada de eso, entonces funciona súper bien. Entonces aquí lo único que se tendría que pagar es la fee del estado, que en el caso de Nuevo México serían $50. Así que hasta aquí son todos los gastos fijos, los gastos necesarios e imprescindibles para empezar tu negocio de Amazon, y sería un total de unos $5.068, que bueno, podemos redondearlo a $5.000. Entonces bueno, te preguntarás, vale, si tengo $5.000 ¿puedo empezar a vender en Amazon? Teóricamente podrías empezar a vender en Amazon, pero en mi opinión no es lo idóneo y no es lo inteligente. Entonces ahora te voy a contar por qué y por qué aquí digamos que tengo una opinión diferente al resto de la gente. Imagínate que, como hemos hablado, has hecho un pedido de 500 unidades a un precio de $5, ¿vale? Eso sería un total de unos $2.500 de gasto el primer pedido. Pero ¿qué pasa? Que imagínate que tú haces todo bien, haces todos los pasos bien para empezar a vender, te diferencias y empiezas a generar bastantes ventas, y de repente te das cuenta que el stock se te está acabando, que no te es suficiente tus 500 unidades y que se te van a acabar rápidamente. Entonces, en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer el segundo pedido y obviamente no habrás cobrado de Amazon el dinero que has invertido, tus ganancias y más lo que has invertido. Por lo que no vas a tener capital. Si solo tenías los $5.000, no vas a tener capital para hacer el siguiente pedido y vas a tener que esperar a que se vendan todas las unidades hasta que Amazon te pague para poder hacer el siguiente pedido. Lo cual me parece una pena porque estarías desperdiciando todo el trabajo, todo el lanzamiento, te habrás posicionado, habrás hecho un montón de cosas buenas y trabajo y no servirá de nada. O sea, lo tirarás literalmente a la basura todo ese trabajo. Como hemos hablado, empiezas a vender súper bien, las unidades empiezan a vender como churros, ¿vale? Entonces tendrías que hacer un pedido, pongamos, del doble de lo que hiciste el primero. En vez de 500 unidades, unas 1.000 unidades, y si esas 1.000 unidades te cuesta igual, el coste unos $5 por unidad, serían unos $5.000 extra que necesitarías para poder, digamos, empezar a vender en Amazon. Entonces, si sumamos los $5.000 del segundo pedido más los $5.000 que necesitarías para empezar a vender en Amazon FBA, imprescindible, serían unos $10.000 mínimo, porque aquí no estamos contando ya la inspección y los gastos variables, digamos, del segundo pedido. Como conclusión, yo te recomiendo que mínimo tengas $10.000 para empezar a vender en Amazon FBA en 2024-2025, porque si no vas a tener que ir a productos de muy bajo costo que realmente son muy competidos, no dan mucho beneficio. Entonces te recomiendo mínimo $10.000, si puede ser más, mucho mejor. Y obviamente esto es una rueda, o sea, cuanto más tengas, más rápido vas a crecer, más vas a ganar. Cuanto menos tengas, más lento vas a ir, más te va a costar crecer, menos vas a tener para invertir. 100% te recomiendo que tengas un buen capital para ir cómodo, para ir a gusto, y que obviamente en el primer pedido no te gastes más del 50% de tu capital. Es decir, si tienes $10.000 para invertir en este negocio, solo puedes gastar $5.000 en tu primer pedido. No gastes más porque si no va a ser muy complicado luego que puedas escalar y que puedas hacer tu siguiente pedido. Y obviamente todo esto es
es una rueda, porque una vez haces tu segundo pedido puede pasar lo mismo, que llegues, empieza a vender súper bien y que tengas que hacer un pedido aún mucho más grande. Entonces obviamente necesitarás mucho más dinero y es lo que me pasó a mí, que tuve que pedir dinero a mis amigos, a mis familiares. Incluso puedes hacer una línea de crédito con el banco una vez tengas validado tu producto. Y bueno, hay muchas maneras ya de conseguir financiación, pero sobre todo al principio te diría que mínimo $10.000 para empezar a vender en Amazon. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me dieras tu opinión en los comentarios del vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.